tal, familia linda de María Visión? Bienvenidos a este programa que es Mujeres en Misión. Nos da muchísimo gusto que nos acompañen el día de hoy. Yo soy Lulu Saavedra y les voy a presentar a mis amigas que me acompañan el día de hoy. Por este lado tenemos a Maye. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Encantada de estar un jueves más aquí, gracias a Dios y a ustedes. Por este lado tenemos Bresi. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día aquí con ustedes acompañándolos. Esperando nos sigan durante este programa, preparen sus preguntas, invitarlos a que nos acompañen durante todo su transcurso. Perfecto. Y de este lado tenemos a Rocío. ¿Cómo estás? Ay, ¿qué tal? Feliz de estar nuevamente con ustedes, compartiendo con todos aquellos que están allá atrás en casita viéndonos. Pues el día de hoy vamos a tener un programa como siempre, muy interesante. El programa del día de hoy es ¿Son fiables los evangelios? Va a ser de veras un programa muy interesante que les vamos a pedir a todos ustedes que por favor se queden. Y también yo quiero agradecerles a todas las personas que nos han hecho favor de mandarnos sus mensajes vía Facebook. En un ratito más voy a saludarlos a todos ustedes y quiero que sepan que todas sus intenciones, claro que las ponemos aquí a los pies de la Santísima Virgen María en la capilla de María Visión. Bueno, pues vamos a comenzar el programa con la meditación que Rocío siempre nos tiene preparadas y que, bueno, yo sé que muchos de ustedes la están esperando. Así que, Rocío, gracias. Adelante. Bueno, pues yo nada más quiero invitarlas a que nos unamos a Cristo. Esta oración es un poquito diferente. De hecho, es mucho enfocada hacia los niños, a contemplarlos, a cómo son ellos. Y haciendo un ejercicio y una tarea para otras cosas, la escribí con mucho amor y mucho cariño. Espero les guste. Ay, gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy me preguntaba, ¿qué pasa por la mente de un niño? ¿Qué hacen ellos que es necesario para llegar a ti, Señor? ¿Qué es aquello que debemos imitar los adultos y a lo que tú nos llamas cuando nos invitas a ser como ellos para entrar a tu reino? Quiero ir comprendiendo. Debo admirar la confianza e inocencia con que ellos aman y creen en sus padres, que basta un no para detenerse y un guiño para interpretar que es seguro continuar. Yo quiero ser así como niño ante tus ojos. Deseo asombrarme con la perfección del ser humano que puede en un aliento ser parte de la vida, cuidarla y protegerla, contemplar con esos ojos vivaces la grandeza de un cielo infinito, la pureza de los corazones y la necesidad del que sufre. Quiero ser pequeño al conocimiento que llevo dentro para que cada día tenga más hambre y curiosidad de saber de ti. ¿Quién eres tú? ¿De dónde vienes? ¿Qué te agrada y qué te gusta? Debo ensuciarme las manos, los pies y la ropa conquistando almas. Como niño, apasionarme por leer libros para conocer y defender las cosas que hablan de mi personaje favorito, de ti, a quien llamo mi rey. Poder así contar tu historia, esa donde tú das la vida por mí, como un héroe, como el mejor amigo. Durante mi vida, quiero que tú seas mi modelo. Me vendría bien vestir con sencillez, hablar con tu elocuencia, copiar tu entrega, abrazar y amar como tú. Hay que ser como un niño, que no juzga ni critica, pues no tiene prejuicios. Siendo niño, podría llamar a la conciencia amigo, quizás imaginario, pero con la ventaja de que ese amigo me gritará cuando estoy equivocado y me regalará paz cuando lo hiciera bien. Podría ser intuitivo para saber que alguien puede dañarme. Me fascinaría celebrar con alegría y llorar hasta el cansancio si no pudiera asistir a la mejor fiesta que hay cada día. Esa donde tú eres el anfitrión y donde yo, tu invitado especial. Sería increíble como niño darte el mejor regalo, mi arrepentimiento y compromiso de ser mejor. Quiero competir con otros, solo por tu amor, y lograr la más grande colección de preciosas medallas llamadas indulgencias. Me quiero comer el pan de vida y beber el vino de tu sangre. Quiero tararear todo el día tus canciones, correr por ocupar los primeros lugares cuando ante ti debe estar. Hacer reír a carcajadas como un gran payaso a mis hermanos que se sienten tristes, compartir mis mejores pertenencias, dormir profundo y descansar en ti, confiado en que el Padre Eterno vendrá mañana a despertarme con un dulce beso. Sí, Él seguro estará a mi lado y sonreirá. Como niño, ser extrovertido, jugar un gran partido con todos esos hombres que tienen sed de ti, vencerlos sin miedo a caer en el desaliento, porque iré sonriendo, seguro de que Él, mi Padre, me alentará.
Deseo perderme por los laberintos de la vida, llevando a todo rincón tu buena nueva, confiar como niño que si algo me da miedo es difícil, no importa, el Rey está allá. Caminar a mi lado, consolará y animarme, siempre será parte del Rey. Como los niños seremos tú y yo grandes amigos, los mejores amigos, jugaremos en el mismo equipo, siempre con la misma camiseta. Pase lo que pase, nunca dejaremos de ser amigos, porque sé que cuando tengo uno debo conservarlo. Como niño, tener el coraje de guardarte siempre un lugar a mi lado. Como niño, sé que nadie puede interpretar mis ideas mejor que tú, pues eres parte de ellas. Sabes, Jesús, quiero confiar como niño en que todo tiene solución, que si algo duele, como mi mejor amigo le dirás a mi padre que vendrá a ayudarme o enviará a mi madre a consolarme. Te presentaré a mi familia para que los quieras y te quieran tanto como yo a ti. Te invitaremos todos los días a casa, a nuestros juegos, celebraciones, planes, y serás el primero en compartir nuestras dificultades y tristezas. Quiero ser como niño inocente y soñador, para que el deseo de llegar a conquistar el juego sin rendirme sea mi propósito. Poniendo esfuerzo y sacrificio ante el juego de la vida para avanzar seguro, esa es mi recompensa. Quiero encontrar ilusionado la llave que está en la meta. Sí, esa que abre el castillo llamado cielo. Entonces aquí yo seré tu príncipe o princesa. ¿Sabes, Jesús? Me alienta la idea de llegar a ese lugar mágico llamado eternidad, donde tú me esperas para entrar juntos y compartir el premio de haber sido como niño solo para ti. Amén. Ay, qué hermoso. Ay, qué lindo. O sea, ahorita voy a aplaudir. O sea, hermosa de verdad. Ay, muchas gracias por todas estas, qué linda, Rocío. Sí, oraciones, Gracias. reflexiones, de verdad ay, no, bueno. Sí, qué bonito. Qué bueno que les Oigan, y si a gustó. ustedes les gustó, que estoy segura que sí, en un ratito más esta meditación de Rocío va a estar publicada en nuestra página Facebook, que se llama Mujeres en Misión, porque sí está así como para desmenuzarla, como para leerle cada párrafo. Ay, qué hermoso. Muchas gracias. No, con mucho amor para ustedes. Sí, gracias. Todo mi cariño, esperando que Sí. también a los que están allá en casita les sirva para reflexionar, para meterse dentro. Y de verdad, yo creo que si aprendemos a ser como niños, seguramente tendremos un lugar en el cielo. Sin duda, Asegurado. Sin duda. Qué hermoso. Y oigan, y ahorita que Vamos estábamos escuchando la inspiración de Rocío en Sí. esto, yo quisiera que habláramos un poquito sobre una inspiración que nos debe de invitar todos los domingos a asistir a la misa, que es la homilía. Claro. Yo siempre que asisto a misa los domingos, para mí es como una inquietud, una emoción esperar la homilía, porque es la invitación que siento para aprender del Evangelio, el mensaje que nos da el sacerdote celebrante de la misa, para aprender el mensaje de manera clara y precisa que nos quiere decir Jesús cada domingo, que nos invita a su casa a oírlo, ¿no? Oye, y también lo que se me hace bien interesante es que también en algunas parroquias, en la misa diaria, no solamente hablan sobre la liturgia, sino sobre el santo del día, ¿no? Que eso se me hace también algo muy interesante, porque de repente tú no conoces realmente, a lo mejor la vida del santo, y cómo inspira, ¿no? De repente que, no se hablan, por decirte, de San Nicolás, y vas a tu casa y te informas o ves la película, ¿cómo te inspira? Entonces, sí, porque de verdad, sabes que dice, son como yo y como tú. Sí, claro. Sí. Y durante su trabajo, su vida diaria, ellos llegaron a la santidad y lo conocemos en la homilía. Claro. ¿En qué otra manera la gente que no a veces nos comprometemos tanto a estudiar, nos damos cuenta de que en parte de la homilía podemos aprender la vida de un santo basada en nuestra vida de hoy, aterrizado a lo que tú, sí, yo ya y todos los demás que estamos hacemos. viviendo día a Oye, día. lo que Exactamente. ayer decía, dice Benedicto XVI, que la homilía debe ser el resultado de la oración de toda la semana del sacerdote. Ahí es. Así es. ¿Verdad? Sí, qué lindo, O sea, cómo ¿no? vivirlo, cómo lo Sí, preparan. imagínate, o sea, digo, porque también el sacerdote tiene ahí como, pues tiene que tener la responsabilidad, la preparación. Sí, es que no es sacado de la manga. Sí, no, o de sea, que, ay, a ver, ¿qué la- se me ocurre? ¿Qué les digo aquí a estos fieles? No, o sea, Exactamente. imagínate toda esa semana que ellos, prepararon. Y también es responsabilidad del sacerdote que Dios brille mucho más que ellos, porque a veces también O la gente se confunde un poco, ¿no? piensan que la homilía es la parte más importante de la misa y no. O sea, no. Es una parte muy importante, claro, porque a lo mejor si tienes alguna duda, el padre trata de aterrizarla, de hablar a lo mejor con las palabras que podamos entender mejor, pero no es la parte más importante. Incluso de te la puedes misa. ir con un propósito, Claro. con la homilía. Exactamente, sí, claro. Oye, y también
la diferencia entre sermón y homilía, ¿no? Sí, porque también pensamos que el sermón es la homilía y no que puede ser que pero también, o sea, puede haber un sermón afuera de la misa o el padre puede dar un sermón, no necesariamente durante la liturgia, ¿no? La homilía es efectivamente en la misa, en la liturgia. Y el sermón, pues no, digo, y aparte, por ejemplo, si ahora con el Papa Francisco que las hace tan palpables y vemos que las disfrutamos de escuchar sus homilías y decir, qué maravilla. Habla con esa sencillez, esa claridad, que es lo que necesitamos todos los católicos para entender el Evangelio. De hecho, él propone varios puntos que son como 32 puntos, digo, no los, pero anoté así como 4 muy básicos que decían predicar como una mamá, con muchísimo amor. Ay, qué lindo. O sea, como le hablas a tus hijos, claro, con amor, con cariño, con ternura y todo. Luego, sencillez en el lenguaje, que también, pues, como para que nos llegue, ¿no? Claro, a los que no entendemos muchas cosas a veces. Claro. Y luego, la cordialidad, la mansedumbre y alegría. Ay, transmitir siempre la alegría y estar muy... saber que es lo más padre que te puede pasar, lo más increíble qué estar ahí bonito, cada día. Qué bonito. Y también, preparar la predicación, o sea, que esté muy preparada, estudiada, y así, con todos los puntos, con amor, con cordialidad y con mansedumbre. Ay, no, pues qué lindo. Ay, Maye, qué bonito. Y hay muchísimos puntos para que si quieren buscarlo, está lindísimo. Sí, qué bonito. Bueno, nosotros vamos a ir a una pausa, no sin recordarle que nos llamen. Las llamadas que ustedes nos hacen son muy importantes para que este canal, ustedes son quienes lo están manteniendo. Así que les vamos a pedir que por favor nos llamen, nos vamos a ir a una pausa y recuerden el tema, ¿son fiables los evangelios? Regresamos. Gracias, estamos de regreso. Esto es Mujeres en Misión. Y el tema del día de hoy, ¿son fiables los evangelios? El día de hoy nos acompaña un hermano que nosotros queremos mucho, que ya es así como de casa. Le damos la bienvenida al hermano Roberto Vera Oriol. Hermano, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar otra vez en este programa de Mujeres en Misión, que sé que tanto bien hace a las personas que nos están viendo por televisión o escuchando por radio. Yo creo que es una oportunidad para que podamos aprender un poquito más sobre nuestra fe en este tema de la fiabilidad de los evangelios. Así es. Bueno, pues Maye nos va a hacer favor de presentarnos al hermano. Déjeme contar algo de su vida, aunque sea poquito de su gran trayectoria para su corta edad, pero bueno. Es el hermano Roberto Vera Oriol, legionario de Cristo. Nacido en Puebla, tiene 26 años de edad. Estuvo en el seminario menor en el DF, noviciado en Monterrey, bachillerato y humanidades clásicas en Salamanca, España, estudios de filosofía en la Universidad Pontificia Regina Apostolorum, sede Nueva York, en donde también apoyaba en formación catequética en algunos grupos parroquiales. Actualmente lleva 3 años trabajando en la Pastoral Juvenil en Guadalajara, Jalisco. Gracias, hermano, por estar con nosotros. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues vamos a aprovecharlo. Sí, exactamente. Vamos a entrar de lleno en el tema que es apasionante. Ahora que nosotros estuvimos estudiando para este programa, de verdad que todas caímos en cuenta que es apasionante. Hay tantas cosas que no sabemos, tantas cosas que hay que aprender y que hay que saber. Entonces, así que vamos a entrar de lleno. Los cristianos detectaron diferencias entre los evangelios de Mateo y de Lucas, refiriéndose a un mismo hecho. Entonces esto nos da pie a pensar, ¿son fiables los evangelios? Bueno, yo creo que aquí es una pregunta que todo mundo se puede llegar a hacer y es válida porque los evangelios fueron escritos por distintas personas, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Algunos de ellos fueron discípulos del Señor, vieron a Jesús, escucharon a Jesús. Otros, por ejemplo, como Lucas, no fue un discípulo, un apóstol que siguió a Jesús, y cada quien le da la importancia de lo que experimentó, de lo que vivió, de lo que escuchó en las distintas tradiciones que fueron viendo. Entonces yo creo que es muy importante que no nos pongamos tiquismiquis en el hecho de ver, oye, es que aquí dice que fue en la mañana y el otro dice que fue en la tarde, sino lo que nos quieren enseñar, el mensaje que nos quieren transmitir. A veces las casualidades, los momentos que si llevaron 2 personas o que si yo una, a veces es innecesario detenernos en esas cosas, sino en el mensaje que Jesús nos quiere dejar, que es lo importante, ¿no? La enseñanza que nos quieren transmitir. Claro. Oiga, hermano Roberto, y ahora, hoy en día todo es cuestionable. Todo, si no lo cuestionamos, si no lo buscamos, si no tenemos de dónde comprobar, pues nadie cree, ¿no? Entonces, ¿tenemos algún documento o algo que nos enseñe que los evangelios existieron?
Bueno, hay muchos historiadores y personas que se han dedicado al estudio exegético y también de la traducción de los escritos sagrados, en los cuales intentan buscar manuscritos, referencias inclusive de apóstoles de la antigüedad, de los primeros siglos de la cristiandad, que hacen referencia sobre las enseñanzas de Jesús. Entonces es muy importante que cada uno de nosotros a veces queremos ver todo asegurado, a ver qué día lo escribió, cuándo se publicó, Sí. cuál fue la casa editorial. Claro. Obviamente en la antigüedad no existían los libros como hoy en día, la imprenta fue inventada hasta el siglo XVI por Gutenberg. Entonces es imposible que nosotros podamos decir que queremos tener un libro como el que tenemos ahorita o libros electrónicos porque no existían. Entonces lo importante yo creo que es no nos fijemos tanto en quién lo escribió o si fue escrito en tal año en tal, sino en la enseñanza. Y además también hay historiadores que se han fijado en ese hecho y hay manuscritos antiguos que nos datan de los primeros siglos. Por ejemplo, hay unas copias regaladas por el emperador Constantino por parte de varios obispos como San Ambrosio del año 330 más o menos, que datan sobre la pasión de San Juan Evangelista, lo cual ya nos narra que hay una antigüedad. Además también hay referencias orales por las cuales nosotros también nos enteramos de hechos, de milagros que Jesús llegó a hacer durante su vida y que los apóstoles también transmitieron y que se fueron conservando de generación en generación. Es como cuando un abuelito te dice, fíjate que ese arbolito lo plantamos tu papá y yo hace 40 años, ahí ves el aguacatero. Tú no sabes, no las vas a poner en duda si sí lo hicieron o no, te consta porque tu abuelito te lo dijo, que posiblemente él con su papá, con su bisabuelo, y es una tradición familiar, ¿no? Que se va pasando de boca en boca. No nos esforzamos por realmente, oye, sí, hace 80 años mi abuelo plantó este árbol con mi papá, o no. O sea, si ya lo damos por hecho, porque lo creemos. Igual en la iglesia, muchas cosas se fueron transmitiendo de manera oral y se fueron conservando en la tradición de la iglesia, que también es una de las partes más importantes del mensaje de la salvación de Jesús. Claro. Y cuando vemos, por ejemplo, la Biblia que fue escrita en arameo, en hebreo, las traducciones, porque tuvo de hecho muchas traducciones, ¿qué tan fiel deben de haber sido con la original? Bueno, siempre las traducciones y los que se dedican a este ámbito de la traducción, siempre es un campo en el cual pues siempre puede haber algún tipo de desliz, ¿no? Porque en español podemos tener una frase que en inglés se traduce de otro modo y que en italiano se traduce de otro modo. Igual pasaba en la antigüedad. Lo que nos da un dato muy importante es que la estructura con la cual traducen a veces las frases del hebreo al latino, al griego, conservan la sintaxis hebraica. Entonces, el modo en cómo construimos las oraciones es distinto, por ejemplo, en alemán que en español. Muchas veces en alemán la negación la ponen hasta el final de la frase, entonces tienes que escuchar toda la frase. En español la ponemos después del sujeto, ¿no? Yo no quiero hacer esto, ¿no? Y en alemán posiblemente la ponen hasta el final. Lo mismo pasa en la antigüedad. El hebreo tiene una estructura, el latino otra estructura, el griego otra estructura. Y hay muchas palabras o muchas frases que al traducirlas las van poniendo con la estructura hebraica, pero traduciéndolas al latín o al griego. Entonces eso nos da un hecho de que hay una cierta veracidad en lo que están traduciendo, porque hay remanentes de la tradición judaica. Además se han encontrado pues muchísimos manuscritos, ¿no? A mí aquí lo que me llama la atención mucho es la cantidad de manuscritos que se han encontrado de estos evangelios, comparados tal vez por decir con Virgilio, que de él se han encontrado únicamente 3 copias, o de Aristóteles, que su copia más próxima es de 1000 años, y creemos todo lo que todo lo que digo. Bueno, porque, que quede más en el escrito de Aristóteles que a lo mejor en el Evangelio de Mateo. Y hay manuscritos que datan de 35 años, 70 años, o sea, a lo que voy es que hay manuscritos realmente pues que tienen muchísima antigüedad, ¿no? Que se han encontrado. Sí, claro, ahí por ejemplo en la biblioteca de Rylands en Manchester, en Inglaterra, se conservan 2 de los más antiguos, que es el Vaticanus y el Sinaiticus. Esos dos manuscritos conservan, como les comentaba anteriormente, trozos de la pasión escrita por San Juan de nuestro Señor Jesucristo. Sí. Entonces es ahí cuando realmente uno se da cuenta de que el texto evangélico tiene cierta historicidad y antigüedad, que no es tan lejos de la tradición de la iglesia, que es muy cercana. Entonces, por ejemplo,
lo que decía de Virgilio o de los diálogos de Platón, muchas de sus copias nos vienen después de 500, 700, 1000 años, inclusive no son las originales, sino son las de los discípulos de los discípulos, ¿no? Y en cambio estos textos, haciendo las pruebas del carbono 14 o haciendo también, viendo los personajes históricos que ellos comentan, muchas veces también coinciden con otros historiadores de la época de los cuales también se tiene referencia, lo cual también nos da muchísima seguridad para saber que lo que estamos leyendo, lo que estamos escuchando es más o menos del tiempo cuando Jesús vivió, de ese siglo. Oiga, padre, a ver, y por ejemplo, el papiro que se descubrió en 1952, que es el de Bodmer, que se llama así porque fue él quien lo descubrió, ¿no? Quien lo compró. Pues, o sea, obviamente ese papiro descubierto pues no está en la Biblia, pero a la hora que lo revisan, que lo estudian, que lo analizan, se dan cuenta que habla exactamente, ¿no? De los evangelios, o sea que realmente coincide, ¿no? Sí, muchos de esos textos que a veces se encuentran por excavaciones o porque encontraron unas ruinas antiguas y salen a la luz, a flote, muchas veces comparándolos con los que dicen los evangelios o con manuscritos antiguos que se conservan en otras bibliotecas o en otros textos o referencias, se dan cuenta que realmente tiene veracidad y tiene una complementariedad de los textos que ya conocemos, que no están diciendo cosas extrañas, lo cual también nos da muchísima seguridad para saber que realmente lo que estamos leyendo y lo que se está encontrando comprueba que lo que se escribió no fue simplemente un invento de unos cuates, sino fue realmente inspirado por Dios y que hoy en día podemos conservarlo y que no está tan lejos de la verdad. O sea, y a lo que voy es que muchísima gente realmente se dedicó a escribir, a transcribir, a copiar. Y bueno, el papiro que estaba hecho pues que eran como hojas, algo así, pues obviamente eso con el paso del tiempo se desbarataba. Pero ¿cómo se llama el otro que es? Piel, también te acuerdas que nos decía ayer el hermano que cómo ponían la piel y abajo salía el evangelio, que era una cosa impresionante, ¿verdad? Que se borraba y luego con la luz infrarroja se veía que eso de verdad digo, eso con la tecnología ahora lo vemos. Aparte tenemos la prueba, no nada más. Sí, no, claro, o sea, creer, pero sobre todo a mí me parece impresionante pues todas las pruebas, ¿no? También hay otro, en Qumran, en el Mar Muerto, ¿no? Que también es un padre unas que encontraron, ¿no? Igual en unas vasijas antiguas, vieron los pergaminos ahí, los sacaron y al ver encontraron textos o escritos en griego o en arameo o en hebreo, que hacían referencia a algún pedazo del evangelio de Marcos o de Lucas o de Juan. Entonces eso también nos da muchísima seguridad. De que lo que tenemos en la mano, lo que escuchamos los domingos en la misa es realmente algo muy importante. Sí, muy importante. Padre, nos vamos a ir a una pequeña pausa, les vamos a pedir que por favor nos llamen, nosotros regresamos. Esto es Mujeres en Misión. Ya estamos aquí de regreso, esto es Mujeres en Misión. Si nos acabas de sintonizar, te voy a decir el tema de hoy. ¿Son fiables los evangelios? Y el día de hoy pues, nos acompaña el hermano Roberto Vera Oriol y de verdad que el tema está muy bueno y el programa buenísimo, así que por favor quédate. A ver, hermano, seguimos. ¿Qué criterios debemos tomar en cuenta para conocer los autores del Nuevo Testamento? Bueno, es una pregunta un poco difícil de contestar, pero bueno, hay muchos criterios en los cuales nosotros nos podemos fijar. Por ejemplo, el estilo que utilizan es propio de la época y de las culturas del judaísmo donde ellos vivían y de las cuales ellos estaban envueltos. Entonces, muchas de las expresiones que ellos utilizan, de las maneras en cómo se refieren a las personas, van enfocadas a darles a entender en el idioma de hoy en día. Por ejemplo, si yo hablo de Facebook a mi abuelo, posiblemente no sabe qué es el Facebook, pero si yo le hablo a un chico hoy en día, va a entender, oye, le puse un like a tu foto. Si le digo a mi abuelo, le pusiste un like a mi foto, no me va a entender porque no está en la sintonía, ¿no? En cambio, ellos también, en la sintonía de su época, hablaban, tenían expresiones que ayudaban a saber que realmente lo que se estaba escribiendo lo estaban haciendo de una manera entendible a las personas. Y también para saber de quién realmente le estaba escribiendo, ¿no? O sea, ellos a lo mejor cuando lo estudiaban decían, no, pues esto no puede ser de Mateo porque no era su estilo, o de Juan porque no era su estilo, ¿no? Claro, por ejemplo, Lucas, que fue médico de profesión, muchos de sus términos o de las cosas que él dice, pues las dice con términos médicos, ¿no? En lugar de decir, me duele la cabeza, decía, tenía jaqueca, ¿no? Que son términos ya más específicos que dice, esta persona es culta en este tema. Igual, por ejemplo, Juan, pues va a hablar de las experiencias que tuvo con la Virgen porque vivió mucho tiempo con ella y compartió muchas cosas. Marcos, pues va a hablar
hablar de los viajes también va a meter mucho a Pedro porque fue discípulo de Pedro. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta y saber que cada evangelista nos narra desde su propia experiencia lo que fue Jesús y las enseñanzas que él escuchó o de Jesús o de sus discípulos. Y aquí muy importante, pues todos los testigos oculares, ¿no? Que pues en ese tiempo ahora sí que eran pues importantísimos. Eran quienes decían, sí es cierto, esto no es cierto, estás mintiendo, ¿no? Entonces, ahí podemos darnos cuenta pues que sí era... Claro, que no hay ningún documento que digamos que contradiga, ¿no? Inclusive los paganos decían, Jesús, el Cristo, fue alguien que hizo cosas importantes que tal vez revoloteó al pueblo para que hicieran manifestaciones en contra del Estado romano, pero lo afirma, ¿no? Que Jesús fue alguien importante, que inclusive obró milagros. Entonces dicen, tanto los paganos que no creían en él, como los católicos, o como inclusive los judíos, también decían cosas de Jesús porque les impresionaba. Sí, no, claro, pues cómo no. Por ejemplo, entonces los evangelios que se escribieron, como hace rato platicábamos, fueron escritos en el tiempo de Jesús y después de la muerte de Jesús. ¿En qué tiempo podemos concluir que se redactaron al final de todos los evangelios? Pues bueno, hay muchos estudiosos que tienen distintas teorías, ¿no? Muchos dicen que fue posiblemente después de la muerte de Jesús y antes de la destrucción de Jerusalén, que fue en el año 70, porque es un evento tan importante para la cultura judía que, o sea, literal, aplastaron su símbolo religioso que era el Templo de Jerusalén, y entonces en ese momento fue cuando se cree, porque no lo mencionan los evangelios, entonces se cree que la tradición oral y lo que se fue escribiendo poco a poco datan más o menos de esas fechas, aunque las primeras copias que tenemos son más o menos del siglo III, que son cuando Constantino promulga el Imperio Romano como la religión católica como la oficial, y es cuando comienzan a circular este tipo de manuscritos con algunos trozos de los evangelios o de las cartas también de San Pablo. ¿La información a cuanto a datos se puede verificar? Sí, también hay momentos, por ejemplo, cuando leemos los inicios de los evangelios sobre, por ejemplo, cuando José y María van a Belén a empadronarse y empiezan a mencionar a distintos personajes históricos del pueblo romano, dicen durante el periodo de Tiberio Graco, y empiezan a decir nombres de emperadores y de historiadores o de personas importantes. En ese momento es cuando los otros historiadores, por ejemplo Flavio Josefo o Plinio el Joven, que escribieron también sobre la historia del pueblo judío, más bien del pueblo romano, en esas provincias judías, uno se da cuenta que concuerdan los personajes que gobernaron, ¿no? Por ejemplo, Poncio Pilato no es un personaje ficticio, sino que realmente sí existió. Claro. Qué interesante, imagínense, o sea, como dicen, aparte que narran la vida de Jesús, eso están constatando personajes que existieron, fechas, y que es parte de la historia. Por eso decía que es apasionante. Sí, claro. Pero nosotros vamos a irnos a un sondeo. Maye y Carmina nos hicieron favor de preguntarles a ustedes, a ver qué opinan, qué piensan de este tema. Vamos al sondeo. ¿Qué tal, amigos de María Visión? Yo soy Carmina Morfín para el programa de Mujeres en Misión y estamos aquí a los pies de la Basílica de Zapopan en la ciudad de Guadalajara y estamos preguntándole a las personas qué opinan acerca de si los evangelios son fiables o no y por qué. Hemos escuchado todo tipo de respuestas. Los invitamos a que nos acompañen. Sí son fiables los evangelios, porque nos habla Dios a través de ellos. Sí, son fiables los evangelios y es un bien para toda la comunidad. A mi punto de ver, los evangelios es como el criterio o el libre albedrío de la religión que nos implementó Dios. Pues esto fue lo que nos comentaron de este lado de la basílica. Ahora vamos con mi compañera Maye Villa para que escuchemos también qué respuestas obtuvo ella. Carmina, muchas gracias. Ahora vamos a hacer unas preguntitas a todos nuestros amigos que si creen que los evangelios son confiables. Para mí los evangelios son una palabra de Dios que nos transmite cada día y que nos enseña varias parábolas, así cosas pues. Es seguir la palabra de Dios y es seguir a Dios mediante su palabra, que son los evangelios. Para mí no. ¿Y por qué no? Porque tú puedes creer en lo que tú quieras. Alguien pudo creer en eso y hacer tipo de evangelio. Y cualquier cosa que se imagine uno lo puede hacer y la gente puede creer en ello. La Iglesia Católica pues nos ha inculcado, nuestros padres sobre todo, y son los que leen la Biblia. Bueno, pues vemos que es todo confiable, todo exactamente lo que dice la Biblia. Eso es.
Ay, qué interesante estuvo. Qué padre, ¿no? O sea, hay muchas opiniones, las agradecemos mucho y la verdad, híjole, gracias por contestarnos las preguntas. Sí, ¿sabes qué? Me encantó el niño, o sea, súper acertada en su respuesta, ¿no? Muy encantador. La meditación que tú hiciste, me encantó. Aparte, como una vez más, los niños cómo transmiten cuando llevan a Dios, cuando llevan a la Virgen y todo. Y con una facilidad de palabra. Él no se complicó en absoluto. O sea, él tranquilamente dijo, no, sí, claro que sí existen. Ay, qué bonito. Pues muchas gracias, de verdad. Sí, qué padre. Bueno, el día de hoy en María Visión les estamos ofreciendo un paquete. Yo sé que el tema les está gustando. Y el paquete que el día de hoy María Visión les ofrece es acerca de la Biblia. Miren, son 7 videos. ¿Cómo sabes que la Biblia es palabra de Dios? ¿Realmente prohíbe la Biblia las imágenes? La Biblia está en griego. La Biblia y Lutero. La Biblia y Lutero solo por la fe. El canon de la Biblia y qué son los deuterocanónicos. Bueno, este paquete lo puedes adquirir por un total de 700 pesos. Si hablas y dices que lo viste en el programa del día de hoy, se va a hacer un descuento especial. Pero también te vamos a pedir, por favor, que ingreses a la página de María Visión, a la tienda virtual, donde vas a encontrar infinidad de artículos que pues te van a ayudar muchísimo. Y bueno, pues continuamos, ¿verdad? Sí. Continuamos y comentábamos hace ratito que si son objetivos, ¿sí? Si tú tienes tú. Sí, es que nos fuimos y ya nos subimos como un poquito la dinámica, pero retomemos. ¿Qué tan objetivos son los evangelios? La objetividad que nos narran, por lo menos en la parte histórica, nos narran hechos que sucedieron o que tuvieron lugar en las fechas que más o menos fueron escritos durante la vida de Jesús. Luego también los mismos autores se enfocan en decir cosas que inclusive podían ser un poquito peligrosas para ellos como judíos. Por ejemplo, decir que Jesús era el Hijo de Dios, lo dicen con una gran certeza y con una gran afirmación. Entonces, ellos están seguros de que están transmitiendo el mensaje que ellos recibieron y no quieren ocultar, no tienen miedo a las, por decirlo así, a las represalias que pueden llegar a tener con el pueblo judío o con el mismo pueblo romano, ¿no? También con algunos hechos que ellos comentan. Entonces la objetividad de los evangelios nos da también la seguridad de que los autores no se enfocaron en reducir o en no decir cosas que fueran un poco más o diluidas, por decirlo así, para que la gente tuviera más accesibilidad o fueran más fáciles de ser reclutados, digamos, para la nueva religión que estaba fungiendo en el tiempo de Jesús. Okay. Bueno, pues nosotros nos vamos a ir a un corte. Por favor, les vamos a pedir que nos llamen. Esto es Mujeres en Misión. Nosotros regresamos. Estamos de regreso. Esto es Mujeres en Misión. Bueno, el tema del día de hoy son fiables los evangelios. Y, hermano, leyendo los evangelios, pues nos damos cuenta que hablan mucho todos de los milagros que Jesús hizo. De hecho, aquí tengo un porcentaje, por decirle, de Marcos, que el 31% de lo que Marcos habla, pues está dedicado a los evangelios, y el 47% de sus 10 primeros capítulos. Y en sí, todos hablan mucho de los milagros. Aquí cabría preguntar si, bueno, obviamente sabemos que son verdaderos los milagros que se mencionan en los evangelios. Pero por ahí estaba una pregunta que alguien decía si son realmente verdaderos los milagros. Pues yo creo que a lo largo de la historia del cristianismo también ha habido personas que a través de la gracia de Dios han podido hacer cosas fuera de lo normal, sobrenaturales, ¿no? Que por el favor de Dios han podido hacer cosas que a veces nosotros con nuestra mente no llegamos a entender, ¿no? Por ejemplo, los típicos milagros que hay para la canonización de un santo siempre nos dejan con la boca abierta, ¿no? Y las personas que lo han vivido dicen, o sea, yo creo en Jesús y sé que esto fue por obra de Jesús, ¿no? Y como hoy en día todavía tenemos relatos de gente que, por ejemplo, tenía un cáncer y que de la noche a la mañana se curó de una manera inexplicable, inclusive con estudios médicos, con doctores peritos en el asunto, y que te decían, no, pues es que esto es imposible, no entiendo cómo esta persona en la situación en la que estaba ahorita se encuentra así. Entonces a veces hay cosas que nos sorprenden, pero que Dios quiere dejarlas
actuar así de ese modo para dejarnos una lección de que también Él es alguien que cuando tú le pides algo con fe, con sinceridad, con sencillez, te lo puede llegar a cumplir si tú te lo tomas en serio con esa sencillez que nos pide, ¿no? En el Evangelio, ¿no? Del reino de los cielos es de los niños, ¿no? Que piden las cosas con sencillez y con humildad. En el tiempo de Jesús también nos consta que los milagros no los hace Jesús para aparentar ser alguien Él. Yo soy aquí el poderoso, mírenme que yo vengo aquí a salvarlos del pueblo romano que los está esclavizando, que muchos judíos pensaban en eso, inclusive Judas Iscariote, que lo llevó a traicionar, pensaba en Jesús como un líder revolucionario que les iba a ayudar a vencer el oprobio del pueblo de Roma sobre el pueblo judío. Y en cambio Jesús era todo lo contrario. Cuando una persona se acercaba con fe y con sencillez, decía, Señor, que vea. Cuando le pedían Jesús y veía esa sencillez, decía, que vea a esta persona. Entonces es un hecho que nos dice, no era algo, digamos, para su egoísmo, ¿no? Para inflar su ego, sino al contrario, era para decir, yo soy el que ha de venir para dar testimonio a las personas. Inclusive, cabe mencionar aquí un poquito el término de taumaturgo, que quiere decir que es la persona que hace milagros. Entonces, leyendo los evangelios, vemos que él siempre habla en primera persona, ¿no? Y se reafirma. Entonces, ¿sí podemos aseverar que Jesús era un taumaturgo? Sí, porque por ejemplo antes los profetas o en la antigüedad cuando querían hacer o inclusive hicieron cosas milagrosas, no lo hacían en el nombre, yo de Moisés voy a hacer esto, al contrario, él decía en el nombre de Yahvé que se abra el mar muerto, ¿no? Y pasaba todo el pueblo judío por el mar muerto para evitar la persecución que venían de los egipcios. Siempre una referencia a Dios, al Ser Supremo. En cambio aquí Jesús dice, yo te curo, yo te sano. Yo digo, tú levántate, a la niña que estaba muerta, ¿no? Y en cambio, pues ahí se da cuenta uno que realmente lo que Jesús decía, lo que Jesús hacía, era realmente porque Él tenía la potestad para poder llegar a realizarlo. Y por eso es un taumaturgo. Una persona que era grande para poder hacer los milagros por parte de Dios y también porque de Él venía el propio poder que Dios le había dado. A mí me encanta, o sea, cómo Él no explota los milagros, o sea, cómo le pide a la persona que le hace el milagro que calle y que no lo diga, o sea, que después se vaya dando la gente cuenta. Y todo, pero él no lo explota, no hace alarde. Eso me encanta, que una vez más humildad, claro. Qué impresión. Sí. Padre, todo lo dicho sobre la interpretación de las Escrituras, realmente pues finalmente queda en manos de la Iglesia, pero es Dios quien se la confía. En cuanto a los evangelios, sí hay una coherencia, a pesar de que todos tenían su opinión, de que cada uno tenía su estilo y estuvo en tiempos diferentes con Jesús, o algunos incluso no pudieron estar presentes, todos llevan una coherencia habitual en la vida de Jesús, hablan de lo mismo de Jesús. Digo, al estudiar los evangelios hay dos divisiones muy grandes, ¿no? Están los evangelios sinópticos, que son los escritos por Mateo, Marcos y Lucas, que se parecen mucho en la forma y en el estilo y más o menos en lo que van contando. Y el de Juan, que es un poco especial porque Juan tuvo otro tipo de experiencia y posiblemente lo escribió luego o después de estos tres autores. Entonces él narra cosas que posiblemente los otros tres compañeros no habían escrito y que él quiere dejar muy en claro. Y sí hay una línea, una continuidad en los cuatro evangelios que más o menos hablan sobre el inicio de la vida pública de Jesús, los 3 años que tuvo. Generalmente la infancia de Jesús no se toca, se deja en el olvido, es muy poco lo que se nos dice, y el único que nos llega a decir pues es Lucas, ¿no? Que también dicen que es el pintor de la Virgen, ¿no? Que también él tuvo cierta cercanía con María y narra algunas cosas que ni Juan ni siquiera tampoco pone en su evangelio. Y luego también está el hecho de que después también en la pasión concuerdan mucho las cosas. En algunos se alarga más en algunos momentos, en otros acortan otras cuestiones, pero ahí también reitero es lo mismo, ¿no? El evangelista escribía basado en su propia experiencia, basado en su propia digamos encuentro que había tenido con Jesús, vivencia, y es lo que él quiere narrar y lo que él quiere decir, y todos concuerdan de que Jesús era un ser en el cual había cosas que no eran normales en ninguna otra persona y que indicaban también que era pues el Mesías que todos ellos estaban esperando. Claro. Inclusive, por ejemplo, ahorita que regresándome un poquito a los milagros que hacía Jesús, también tenía el poder de expulsar a los demonios, ¿no? Sí, claro. Como decía, vete, y se iba. Entonces, volvemos a reafirmar, el hablar en primera persona siempre nos da la idea de que teníamos que tener la certeza que era el Hijo de Dios. Claro. ¿Verdad? Claro. Sí, bueno, ahí también vemos la potestad que él tenía, que le decía a los demonios, en mi nombre yo te expulso. Generalmente eso
nadie lo había hecho antes, ¿no? Que Jesús hablase como si Él fuera el Hijo de Dios, era algo que realmente ninguna persona había hecho. Entonces es muy importante que eso también lo tengamos en claro, que los evangelios ponen a Jesús, no dice Mateo, Jesús era más o menos así, no, Jesús dijo, Jesús hacía, o sea, decían las cosas en concreto porque eran cosas que les constaban a ellos, eran situaciones, hechos, acciones que Jesús hacía que realmente para ellos habían sido claras y por eso lo ponían por escrito. Aquí nos dice que los 11 primeros capítulos de Juan se articulan en torno a 6 grandes milagros de Jesús. ¿Qué otros datos nos puede dar usted de otros grandes milagros? Digo, los evangelios van teniendo una temática, ¿no? Y hay unos que comienzan, algunos se enfocan más en las palabras que Jesús dijo, otros se enfocan más en lo que Jesús hizo, otros se enfocan más en lo que la gente decía de Jesús, y cada uno tiene su propia particularidad. Lo importante aquí es darnos cuenta, por ejemplo, el milagro de la multiplicación de los panes, ¿no? Los discípulos no se la creían, no cabían en su asombro de cómo era posible que con 5 panes y 2 peces diera de comer a 5,000 personas, sin contar a mujeres y niños, que generalmente son el doble que los hombres, ¿no? Para ese tipo de cosas, ¿no? De predicaciones. Entonces es importante ver cómo Jesús lo hizo porque tenían hambre, ¿no? Porque ellos tenían una necesidad y Jesús nunca quiere que uno pase ni hambre ni sed, al contrario, quiere ayudarnos en nuestros momentos de dificultad. Y son cosas que ellos narran porque fueron asombrosas y que no solamente ellos la vivieron, sino que 5,000 testigos lo hicieron. Entonces, si no hubiera sido verdad, hubieran dicho, oye, ¿por qué este cuate está diciendo esto de esta persona? Es imposible, no es verídico. Entonces, a veces narran también milagros multitudinarios porque había muchas personas que lo habían visto, ¿no? Y a mí siempre me he quedado asombrado cómo las personas que vivieron en el tiempo de Jesús después, en el momento de la crucifixión, lo negaron. Es decir, Él te dio de comer, Él te dio de beber, Él te quitó la cojera, te quitó la ceguera, claro. Le quitó a tu hermano, a tu primo, a tu amigo, y sin embargo vas y lo niegas, ¿no? Es impresionante cómo el ser humano a veces pide, y cuando es el momento de dar testimonio a veces se dan la media vuelta y se esconde. No, y en la actualidad sigue siendo testigo de esos milagros. Ahorita que usted, hermano, mencionaba que personas que están enfermas y de la nada, aún con expedientes diagnosticados de pues se llegó el fin, claro. Ahí están. Entonces, todo ese testimonio de las personas que todavía en la actualidad los tenemos aquí y todavía negamos, no creemos, ponemos en duda, cuestionamos, y por eso hacemos el programa como hoy, ¿no? Que todavía estamos diciendo, ¿y son confiables? ¿Son realmente verdad? Claro. Claro, yo creo que también aquí es muy importante que nosotros como creyentes intentemos, o sea, tenemos un don que es el de la fe. Cuando somos bautizados se nos infunde el don de la fe teologal y también muchas cosas que para nosotros son normales, para otras personas que no nacen en este círculo, en este ambiente, es un poco más difícil poder entender el por qué nosotros hacemos o decimos cosas, porque nosotros estamos convencidos de lo que creemos. Pero hay gente que posiblemente no nació con ese don, con esa gracia, y es más difícil, y por eso cuestionan este tipo de cosas que para nosotros es lo más normal y lo más sencillo. Pero también es bueno, como dice San Pablo, dar testimonio de nuestra fe. Si no conoces, si no sabes, claro. Si no eres prudente en lo que dices, en lo que haces, en lo que actúas, pues va a ser muy difícil que la gente también pueda creerte, ¿no? Porque tiene que haber cierta estabilidad entre lo que crees, profesas y cómo te comportas, que también es otro punto que nosotros tenemos como católicos, dar ese testimonio. El Evangelio nos dice muchas cosas bonitas, maravillosas, pero de ti depende el que realmente quieras vivirlas del mejor modo posible, porque cuando hay una incongruencia es cuando la gente dice, es que los católicos dicen esto y esto y esto, pero a la hora de hacerlo no lo hacen. Entonces es también importante que lo que nosotros escuchamos y aprendemos lo intentemos poner en práctica para que sea una coherencia y puedan decir de nosotros, como decían de los cristianos, mirad cómo se aman en los primeros años del cristianismo, ¿no? Que era algo insólito, claro, para ese tiempo. Entonces aquí podemos resumir que los criterios de autenticidad pues son numerosos, ¿no? Realmente los estudiosos de esto se ha podido dar cuenta que realmente son auténticos. Los milagros de Jesús, tanto por los escritos que se dejaron, como por la gente que hablaba de boca en boca, por los testigos oculares, y porque todos esos manuscritos, que son infinidad, todos dicen exactamente lo mismo. Todos concuerdan con que los milagros que Jesús hizo pues eran auténticos, porque no nada más habla de ellos Mateo, sino también Lucas. Del mismo, ¿no? Del mismo milagro. Entonces ahí te das cuenta pues que realmente son auténticos,
son auténticos. Sí, inclusive, por ejemplo, ahorita que estábamos hablando de que si tenemos evidencias de que existen papiros que están en los museos y todo eso, nosotros como católicos tengamos la certeza de que son fiables y no que nos tengamos que convencer a todas las religiones que no creen. Al contrario, que entonces nosotros podamos afirmar, no, yo tengo palpable en lo que yo creo, sé que Jesús existe, tú convénceme a mí de que no y no dudemos. Porque es tan fácil que la gente nos haga tambalear contra... Oye, eso, sí, y de veras, no, tú tienes la certeza. Así es. Y entonces decir, no me convenzas a mí. O sea, no te voy a convencer a ti, convénceme tú a mí de que en lo que yo creo no existe. No existe, sí, no. Sí, por eso también hay que estar muy informadas, hay que prepararnos y leer la verdad, la Biblia con amor y con cariño, y ahí vamos a poder tener más cimiento. A mí nomás me quedó una pequeña duda. Mateo transcribe escritos de Pedro, ¿así es? Sí, porque, más bien, según yo es Marcos el que lo transcribe, porque él fue discípulo de San Pedro, entonces él es el que también siguió mucho a San Pedro y pone muchas cosas de las palabras o de los hechos de Pedro en el Evangelio. Esa era mi pregunta, o sea, sí, Marcos, ¿verdad? Si bien Pedro, pues obviamente no escribió, los Evangelios, pero muchas cosas de las que él decía, o experiencias que él había tenido con Jesús, de repente que se las platica. Oye, una vez Jesús me dijo a mí esto y esto, solamente aparece en ese evangelio y no aparece en nosotros. Perfecto. Como también cada evangelio tiene su particularidad por lo mismo, porque cada evangelista que lo escribió, pues escuchó, oyó o tuvo experiencias íntimas con Jesús que otras personas no tienen. Y percibía también diferente, porque su educación era diferente. Cada uno, a pesar de seguir a Cristo, por ejemplo, Marcos, si no me equivoco, Mateo era recaudador de impuestos. Lucas, que se dice que era médico, porque todos, imagínate, tenían diferentes la manera de percibir el mismo milagro, ver a Jesús, la vida. Así que también dependemos mucho de lo que ellos nos transmiten, pero finalmente yo creo que lo importante es que cuando cada uno de nosotros tomemos nuestra Biblia, pensemos en que todo lo que está escrito es palabra de Dios y que fue hecha para que nosotros lo conozcamos, para que nosotros nos enamoremos de Él y lo podamos compartir y estemos seguros de la historia de la salvación que algún día va a llegar. Así es. Bueno, nosotros nos vamos a ir a un corte. Por favor, llámenos. Esto es Mujeres en Misión. Nosotros regresamos. Estamos de aquí de regreso. Esto es Mujeres en Misión. A ver, padre, yo tengo por ahí una duda. Los musulmanes creen que el Corán es la palabra misma de Alá y que fue por la perfección poética, ¿no? que tiene este libro. Y ellos creen y la prueba, de esto es que ellos creen que Mahoma recibió directamente del cielo por medio del arcángel Gabriel este libro, y él no fue más que un secretario de Dios. En el caso de la Biblia, pues sabemos que es diferente. Sabemos que es diferente, aunque ciertamente nosotros también creemos que es Dios el principal autor de estos libros sagrados. Pero aquí cabe mencionar, ¿cómo sabemos que esos 37 libros que conforman la Biblia son la palabra de Dios? Bueno, aquí es muy importante decir que, a diferencia de los musulmanes, Dios quiso inspirar a los autores sobre lo que tenían que escribir, lo que tenían que decir. La Biblia está dividida en el Antiguo y el Nuevo Testamento, entonces es muy importante que el Antiguo Testamento sepamos que no nosotros lo inventamos, viene de la tradición judía. Entonces, todos los 46 libros del Antiguo Testamento que nosotros tenemos como verdaderos y que creemos que son la palabra de Dios, fueron inspirados por distintos autores, ¿no? Están los profetas, están los salmos, y hay libros maravillosos que traen muchísima enseñanza, pero no precisamente hablan de Jesús, es el periodo antiguo. Y después, conforme fue pasando el tiempo de que Jesús vivió, luego murió y luego los apóstoles empezaron a escribir, hubo tradición oral, tradición escrita, poco a poco se fue haciendo ese compendio de libros, ¿no? Los 4 evangelios, el Apocalipsis, las cartas de San Pablo, y todos ellos conforman el Nuevo Testamento, que digamos que es el antes y el después. Jesucristo es una persona tan importante que la historia hoy en día la vemos como el antes de Cristo y el después de Cristo. Fue un parteaguas en la historia de la humanidad. Claro. Entonces también la Biblia, digamos, tiene 2 partes para nosotros. El antiguo, que es toda la tradición de los judíos, y el nuevo, que digamos que es lo que ya viene con las enseñanzas de Jesús o las enseñanzas de los apóstoles en sus primeros viajes de evangelización.
Entonces aquí cabe destacar que Jesús y bueno, y en ese tiempo los apóstoles, ellos leían o estudiaban, el Antiguo Testamento, ¿no? Sí, el Antiguo Testamento, que en la tradición judía, digamos, hay dos partes, que es el Talmud y la Torá. La Torá, digamos, son los primeros 5 libros de la Biblia, ¿no? El Génesis, el Levítico, el Éxodo. Y después el Talmud, que es la tradición oral de los rabinos. Es decir, lo que ellos iban viendo, lo que ellos iban aprendiendo, los sermones que ellos iban dando en las sinagogas al pueblo judío, era el Talmud. Que también para nosotros en la iglesia contamos con la palabra escrita de Dios, que es la Biblia, luego también con la tradición oral de lo que se ha ido haciendo, diciendo, y luego también con las distintas doctrinas que ha habido en los distintos concilios, en los distintos reuniones que ha habido de los obispos, que poco a poco se van actualizando, y no es lo mismo la iglesia hoy en día que hace 300, 400 o 1000 años, no se va actualizando. Yo quisiera recalcar aquí un poquito, yéndonos como a los principios, a las bases, ¿no? Que yo creo que es un dato que tenemos que todos los católicos tener, y vuelvo yo a lo mismo porque para mí sí es básico decir, con la certeza decir, ¿cómo se formó la Biblia? Yo quiero saber, a ver, y este libro maravilloso, ¿cómo se formó? Claro, bueno, la Biblia se fue conformando poco a poco. En el Antiguo Testamento tiene distinta historia que el Nuevo Testamento, pero algunos libros fueron escritos, muchos libros también se perdieron porque pues el pueblo judío, como ustedes saben, pues pasó de exilio a exilio, y de que un pueblo los dominaba y luego se iban y regresaban, y muchas de las cosas se fueron conservando tras la tradición oral que los mismos rabinos o los mismos judíos iban teniendo. Otros muchos se consideran escritos con muchísima antigüedad, y que poco a poco se fueron conformando en el Antiguo Testamento, que eran los libros avalados por los rabinos de ese entonces, que se leían en el Templo de Jerusalén y en las distintas sinagogas del pueblo judío en los sábados, que era el Sabbat para ellos, el momento más importante, que también tiene una parte en la cual leían las Escrituras. Y luego el Nuevo Testamento se anexó a la tradición de los católicos una vez que comenzó Jesús a predicar, que existió y los apóstoles escribieron. Se conforman los 46 libros del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo Testamento. Entonces, la Biblia, como hoy en día los católicos la conocemos, es la suma de los 46 libros del Antiguo Testamento más los 27 del Nuevo Testamento. Y eso es para nosotros la Biblia católica. Y cabe mencionar que estamos en el mes de la Biblia en septiembre. Entonces, también invitarlos a que se comprometan a estudiarla en su parroquia, viendo los programas de María Visión, porque es básico que lo tengamos. Entonces, septiembre es el mes de la Biblia y es muy buen momento para que, ya casi se termina el mes, ¿no? Vamos un poquito más de la mitad, Aquí me encanta una cosita que dice nuestro libro de estudio, que dice, es considerada como una carta de amor que Dios se ha cuidado de redactar para dirigirlas a sus hijos. Así es. Esa invitación es básica, y esa frase de decir, pues como católico tengo que comprometerme a estudiarla y a por lo menos no tenerla en tu casa cerrada como un libro más adorno, del todo. ¿no? Aparte, de verdad es muy interesante. Padre, si decidimos estudiarla, todas tenemos una Biblia en casa, si decidimos tomarla, ¿cómo debemos hacer? ¿Por dónde empezar? ¿Qué consejos nos das para que todas tengamos de comenzar hoy a leerla? Bueno, yo creo que siempre es bueno cuando vas a leer algo inspirado que también tú te inspires en Dios con una pequeña oración, ¿no? Inspírame, Señor, lo que me quieres decir, lo que debo leer, qué mensaje me quieres transmitir, porque eso te va a ayudar a ti a que no agarres la Biblia y que a veces uno pasa, ¿no? A ver, ¿qué me dice la página 433? Como si fuera el horóscopo, ¿no? A ver si, o la consulta, tal. No, la Biblia es la palabra viva de Dios, entonces cuando la leamos, intentemos hacer una pequeña oración de, Señor, yo sé que esta es tu palabra, ayúdame a captar la enseñanza que me quieres decir. Y si te hace la diferencia. Y ya hace mucho la diferencia. Claro, te abre. Pues el Espíritu Santo pedir al Espíritu todo ilumina. No. O luego también cuando vamos a misa el domingo, que se lee el Evangelio o las lecturas, leerlas antes, y cuando escuchemos el domingo que llegamos con el Padre y la homilía, generalmente a veces hay sacerdotes que o hacen la homilía basada en la liturgia del día, o otros tienen alguna temática que están siguiendo con sus feligreses, pero cuando se basan en la liturgia del día, ya te va a ser más fácil captar las enseñanzas porque ya leíste antes el Evangelio o las lecturas o los salmos, que también son maravillosos. Ay, sí. Inclusive saben que yo casi como petición, por favor, les pido, no tengan la Biblia en un rincón en su casa. Como decía ahorita el hermano, es palabra de Dios. Dignifiquémoslas y tengámonos en un lugar especial, a lo mejor, pues no sé, un rinconcito con tu cirio de todos los años. Ábrela. A lo mejor abierta vas a tener la invitación de tener la curiosidad de voltear a ver qué dice, ¿no? Dignifiquemos la palabra de Dios en nuestros hogares y tengámosla ahí presente para todos los días. Algo de un renglón, una frasecita, un versículo nos va a servir. Tomémosla como base. Los evangelios son muy ligeritos, además, porque el Antiguo Testamento
Testamento sí es un poquito más de conocimiento, de meterte, de entender, de desmenuzar. Pero el Nuevo Testamento realmente está hermoso, es muy fácil. Yo recomendaría que empezaran por allá. No sé si sea correcto, padre. No, si los evangelios, por ejemplo, hay dos maneras, se pueden leer de diversas maneras la Biblia. Una puede ser como un libro, ¿no? Comienzo de la página 1 y la acabo en la página 700, que puede ser un poco pesado porque muchas veces te puedes llegar a aburrir. Claro. A veces también hay libros complementarios que traen la temática de la Biblia, ¿no? O del Nuevo Testamento. ¿Sabes que yo estoy necesitando algo sobre la sabiduría o sobre cómo tomar una decisión o sobre cómo superar los momentos de dificultad? Y hay algunas lecturas ya escogidas que cuando tú vayas a ese capítulo, a ese versículo, te van a traer luz sobre lo que tú estás buscando. Entonces también hay complementos sobre la Biblia que ya traen desmenuzados, digamos, los temas que también te pueden ayudar a ti a ir sobre algún tema en específico. Claro. También las cartas, por ejemplo, la carta de Santiago es preciosa, la carta de San Pablo a los romanos, a los corintios. Hay muchas cartas que muchas veces no leemos porque nos enfocamos nada más en los evangelios, Mateo, Marcos, claro, Lucas y Juan, que son maravillosos, sí, pero también las cartas apostólicas son maravillosas y traen muchísima enseñanza y hay mucha amiga que se le puede sacar a esos escritos. Sí, las de San Pablo son preciosas. Y además podemos decir que pues no solo tenemos el verbo escrito, sino que el verbo se hizo carne. Así es. Claro, ahí eso es algo que todavía nos da más seguridad, ¿no? Que Jesús quiso hacerse hombre y comienza así el Evangelio de San Juan. En el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo se hizo carne. Y es ahí cuando decimos que el verbo se hizo carne, que realmente Jesús es una persona que nos ha transmitido algo a través de sus enseñanzas, tanto escritas como también orales de la tradición de la iglesia, que nos invita a cada uno de nosotros a hacer carne también las enseñanzas de la Biblia, de la palabra de Dios, para que nosotros realmente las asimilemos y seamos un testimonio, una luz que brille en medio de las tinieblas de este mundo. Ay, qué bonito, ay, qué lindo, ay, qué bonito. Podríamos quedarnos aquí todo el día. Sí, ¿verdad? Sí, no, qué lindo. Pues nosotros vamos a irnos a la cápsula. Vamos a ver qué opinaron ustedes por ahí en la calle, Maye y Carmina, que le mandamos un saludo. Salieron a la calle y les preguntaron a las personas qué piensan ellos, si son fiables los evangelios. Vamos a ver qué contestaron. ¿Son fiables los evangelios para ti? Claro que sí, bastante. ¿Por qué piensas eso? Pues ahí viene la palabra de Dios, yo creo en Dios y ahí nos tiene todas las respuestas necesarias para nuestro diario vivir. Tiene un sustento físico en los textos desde entonces, verdad que son muy cercanos a la época cuando vivió Jesús, 2 siglos después, pero muy cercanos. Por lo tanto, son documentos con los cuales la iglesia se fundamentó, se estructuró y más que todo, en la vida práctica nos podemos dar cuenta que es absolutamente fidedigno todo el evangelio que viene del Espíritu Santo, cada palabra, su contenido y su enseñanza, que no puede venir de otro lado porque es una sabiduría superior a cualquier cosa humana. Y los que somos católicos, como un servidor, tenemos la oportunidad de vivirlo día con día, ¿verdad? Por supuesto que es fidedigno y histórico por los documentos y totalmente real. Predican la palabra de Dios, entonces todo llega a un punto que es lo que Dios nos quiere decir, ¿no? Precisamente nos enseñan y nos guían cómo hacer las cosas para ser mejores personas y que estemos bien ante Dios más que nada. No del todo. En parte siento que esa ambición de querer controlar a un grupo hace que a veces manipules a las personas, ¿no? Y ya no es una verdad absoluta para mí. Entonces por eso no sé hasta dónde creer. Pues hemos sido prueba de que la palabra de Dios se cumple y si uno espera en Él nos recompensa con muchas bendiciones. Bueno, porque hablan bonito. Sí, son confiables, porque viene de la palabra de Dios y viene de la Biblia. Estas son las opiniones de todos nuestros amigos alrededor de Zapopan y ahora regresamos al estudio. Muchas gracias. Estamos de regreso y queremos agradecerle a todos ustedes por sus llamadas, por todos los mensajes que nos han mandado a través de nuestra página en Facebook, que se llama Mujeres en Misión, y por supuesto que todas sus intenciones las vamos a poner aquí, en nuestra capilla, a los pies de María. Maye tiene algunas llamadas, ¿verdad, Maye? La verdad que muchísimas gracias por sus lindos comentarios, estamos muy agradecidas. Les voy a leer una llamadita que está muy linda. Saludos al panel, está muy bonito el tema y yo creo mucho en la verdad de lo que hablan.
Es muy clara y muy lógica y creo en el Evangelio. Las felicito por ser tan inteligentes, ay Dios mío, y tan trabajadoras. Las admiro mucho. Es Ana Rosa de Guadalajara, Jalisco. Ana Rosa, muchas gracias, Ana Rosa, qué linda. Muchísimas gracias. Y también le queremos agradecer muchísimo a Teresa Delgado de Zapopan. Felicita al panel, en especial al sacerdote invitado, hermano, que el tema está excelente y manda bendiciones a él. Ay, muchísimas gracias. Yo aquí también tengo unos saludos a Jesús Méndez, a Patricia Herrera, Silvia del Valle, Susana Lechuga, Guillermina Domínguez, Kika Orozco, Sandra Delgado, Lorena Carreño, María Gallardo y a su hijo David, que nos pidió oración, cuenta con ello, y a Valeria Vázquez. Todos ellos nos pidieron que por favor los saludáramos y pidiéramos y oráramos y pidiéramos por ellos, por supuesto que sí, cuenten con ello, así como también nosotros les pedimos a ustedes que también pidan por nosotros. Tenías por ahí una preguntita, ¿verdad, Maya? Sí, hermano. ¿Qué tan adaptadas están las parábolas a nuestro tiempo? ¿Cómo podemos vivirlas? ¿Cómo podemos aprovecharlas realmente? Bueno, las parábolas era un método de enseñanza que se utilizaba mucho en la antigüedad. A través de historias, de cosas cotidianas que la gente vivía y palpaba, Jesús quería transmitir un mensaje realmente al público. Entonces, hoy en día, pues posiblemente están desfasadas en el tema de que, por ejemplo, muchas de las personas hoy en día ya no se dedican al campo o a la pesca o a la siembra, ¿no? Entonces, escuchas y posiblemente, pues sí, el sembrador fue a sembrar, pero era lo que la gente se dedicaba. Claro. Las profesiones de ahí eran, o eres campesino, o eres pescador, o eres carpintero, claro, y poquito más, no había más, o comerciante. Todas las parábolas que Jesús, las enseñanzas, las hace conforme a su tiempo. Entonces ahí también nos quiere decir que los evangelios no están inventando cosas fuera de la historia, sino que también están ahí enmarcadas en el cuadro textual, histórico, cultural de esa sociedad. Entonces es muy importante que tengamos eso en mente. Okay, para vivirlas cada día. Sí, no. Y bueno, y aunque fueron de ese tiempo, pero también podemos aprovecharlas, ¿no? Al tiempo real, al tiempo de nosotros, a lo que estamos viviendo. Hace ratito que hablábamos de la homilía, cómo de veras el Padre te aterriza tantas cosas que a lo mejor cuando estás en la primera o segunda lectura no captas muy bien, no entiendes muy bien, y esa labor tan hermosa que de los sacerdotes de aterrizárnoslo, ¿no? De nuestro tiempo, de explicarlo. No. Y aparte dejémonos encantar también por las enseñanzas que nos traen. No, hace rato decía el padre, es como una receta, ¿sí? Claro. Por ejemplo, nosotros vamos a hacer comida o lo que hacemos todos los días en nuestra casa y sacamos la receta para ver cómo tenemos que hacer. ¿Por qué en estos momentos de tristeza, de problemas, no recurrir a ellos? Claro. Quiere decir, ahí está la respuesta. Claro. Y también en los de alegría, ¿verdad? Sí, claro, porque hay, o sea, hay evangelios súper amorosos y dulces, pero hay otros también muy duros, muy fuertes. Y ahí está marcado. Sí. Mira, San Agustín decía algo, pierde tiempo predicando exteriormente la palabra de Dios quien no es oyente de ella en su interior. Ay, qué hermoso. Ay, a mí me encantó esta frase. Ay, pues el tiempo se nos fue volando. De verdad que el tiempo ahora sí que se fue rapidísimo. Hermano, muchísimas gracias por habernos acompañado, muchísimas gracias por transmitirnos todos sus conocimientos, por llenarnos de tanta luz el día de hoy. Espero que a todos ustedes les haya gustado y sobre todo les haya servido este programa. Nosotros nos despedimos. Maye, muchísimas gracias. Bresi, Rocío, hermano, muchísimas gracias, pero sobre todo muchísimas gracias a todos ustedes. Nos vemos aquí dentro de 8 días. Que Dios los bendiga. Nos vemos.